No era solo una casa vieja, era una prisión, de sueños olvidados, de dolor tranquilo y de verdades demasiado pesadas para hablar en voz alta. Y cuando Eloise olió la lavanda esa mañana, ella sabía, algunos aromas no se consuelan, te recuerdan que nada realmente termina, simplemente se esconde más profundo. Era una de esas tardes de primavera sedosamente suaves en el pueblo aislado de Elden Hollow, donde la luz del sol se derramaba como vino dorado sobre los tejidos cubiertos de musgo, y el tenue aroma de la tierra descongelada se extendía a través de setos en ciernes con un aire de secreto, como si el mundo mismo contuviera su aliento. La señorita Elara Merton, una maestra jubilada con una calma y ojos inquebrantables que habían perdido poco, se sentó sola en el jardín con borde de rosas detrás de su cabaña cubierta de hiedra en Wisteria Lane, tejiendo constantemente, aunque sus pensamientos estaban enredados en otra parte. Sus manos retorcidas trabajaron con precisión mecánica en una bufanda gris de carbón, supuestamente para un sobrino que nadie en el pueblo había visto, pero su mirada seguía regresando a la imponente ceniza junto a la vieja puerta de hierro. Su corteza se separaba como viejos secretos y raíces agarraban el suelo, como si ocultara algo debajo. Cerca, su joven doncella Nora, llena de charla y superstición del campo, estaba ocupada colgando la ropa de cama húmeda en la brisa temprana, su delantal ondulando con cada ráfaga mientras se disputaba sobre los últimos murmullos de los pueblos. Dicen que la finca Eddington tiene un nuevo inquilino, comenzó, los ojos lanzando a la izquierda y a la derecha, como si los setos mismos pudieran escuchar. Un caballero extranjero, un historiador, dicen, pero nadie lo ha visto a la luz del día, solo la luz de la lámpara parpadeando en sus ventanas después de la medianoche. La seara Pell jura que lo vio cavar en el jardín anoche, con un abrigo largo llevando una pala y una linterna, como si estuviera enterrando algo o cavándolo. Elara respondió solo con un débil asentimiento. Sus labios se apretaron firmemente mientras sus ojos seguían el balancín rítmico de la lavandería. Su mente ya se deslizaba en sus propios cálculos tranquilos. Y eso no es todo, agregó Nora en un tono silencioso. Ha estado recibiendo parcelas, grandes, grabados en piel de aceite, sin sellos, sin remitente. Huelen, extraño, como hierbas secas y óxido. En ese momento, una figura alta y velada en negro pasó más allá de la pared del jardín, su silueta rígida y espectral. Esa es la Sarah Daleith Thorne, susurró Nora, la voz quebrada con una mezcla de temor y fascinación. Vive sola en Briar Grange, nunca habla, nunca va a las tiendas, solo sale los miércoles, al antiguo cementerio. La expresión de Elara se apretó. Adelaide Thorne se hizo eco, como si se revelara un viejo cajón en su memoria. Una botánica, una vez, brillante y extraña, obsesionada con la flora rara y reacciones químicas. A la mañana siguiente, un niño de la aldea frágil llegó con un paquete atado en hilo de cera, y estampado con un sigilo desconocido. De la Sarah Thorne, señora, dijo, los ojos muy abiertos y la voz baja. Elara lo abrió lentamente, cautelosamente, para encontrar una gran vela violeta, en relieve con hiedra retorcida y símbolos que parecían brillar cuando se volvían contra la luz. Debajo de ella yacía una sola nota sobre pergamino antiguo, para las noches tranquilas, que el aroma traiga la paz a sus pensamientos. Tuyo a ti. La fragancia de la vela era pesada, floral sí, pero oscura e invasiva, como la lavanda empapada en tinta y cenizas. Elara no la encendió, la colocó cerca del hogar y la dejó intacta, aunque el aire a su alrededor parecía crecer con cada hora que pasaba. Más tarde ese día, durante el té con la siempre chismosa Sarah Elson, surgió el tema. Adelaide siempre ha sido peculiar, olfateó Elson, ajustando su broche. Demasiada lavanda, no calma, sino omita, es lo que usas para cubrir la pudrición. Elara solo agitó su té lentamente, los ojos fijos en la vela. Tal vez, dijo al fin, no siempre es un olor enmascarado, a veces, es un sonido, un pensamiento, un recuerdo que araña para salir. El siguiente amanecer se rompió pesado y gris, y con él llegó la noticia de que se rompió la frágil calma del pueblo. La Sarah Thorne había sido encontrada muerta en su conservatorio cerrado, sentada en posición vertical en un sillón como si simplemente descansara, un libro puesto de pie, sin signos de lucha, sin nota, sin herida. Pero la casa, dijeron, la casa apestaba. Lavanda, todos susurraron, pero no la lavanda gentil y perfumada.
algo afilado, sofocante, empapado en cortinas, alfombras, paredes. Nora regresó sin aliento de la tienda de comestibles, las mejillas pálidas y los ojos bordeados de rojo. «Se ha ido señorita Elara», dijo, apenas por encima de un susurro. «Tuvieron que romper las ventanas solo para respirar». Ladra Fenwick dijo que parecía pacífica, pero su rostro no parecía pacífico, señora. No en absoluto. Elara se paró lentamente, su bufanda aún enrollada en su regazo, sus ojos ahora encerrados en la vela violeta, aún sin encender, descansando en silencio en la esquina. El aire en la habitación se sentía más pesado, como si el aroma se arrastrara incluso sin llama. Se movió hacia la mesa, la mano flotando sobre la vela, pero no la tocó. En cambio susurró, no a nadie en particular. La lavanda puede calmar a los inquietos o atrapar el alma en su aliento final. La tormenta había llegado sin previo aviso, tragando el horizonte en nubes magulladas, y estableciendo las chimeneas de bordes de brillar a la hiedra, murmurando con los torpes vientos que nadie se preocupaba por descifrar. No, es decir, excepto la señorita Elena Drey, una viuda escasa con un regalo inquietante para recordar cosas que otros preferían olvidar. Había estado observando en silencio como siempre desde su ventana curtida de encaje, cuando el niño del telegrama llegó a Rosemere Hall con manos temblorosas y un mensaje atado en cinta bérea, del tipo que nunca traía nada más que ruina. Y al anochecer, la voz se había extendido a través de los carriles torcidos y el goteo de los setos que Lady Cressida había muerto sola en su invernadero. Un secreto, aunque se declaró un paso natural por el Dr. Graves, cuya esposa susurraban. Una vez se había visto saliendo del jardín de la difunta dama llorando. Demoró una extrañeza que ninguno podía sacudir, un aroma, grueso e inquebrantable, como la menta aplastada pudriéndose por debajo del hierro, tan abrumador que incluso el aprendiz de un emprendedor se había excusado a sí mismo, afirmando que el aire en la habitación era un momento lo que tiene el intento. Sin embargo, quizás lo más inquietante de todo fue la entrega que había llegado la noche anterior, una delicada caja de madera, sellada con cera y marcada solo por un viejo símbolo alquímico que ninguno en el pueblo reconoció, que contenía una pequeña campana plateada y un solo vial de azul pálido etiquetado para la claridad de descanso, cuyo significado ahora se supo inútilmente en cada interrupción de conversación, desde el panadero a la iglesia. Elena por supuesto habló poco, pero escuchó sin descanso, no a lo que se dijo, sino a lo que temblaba debajo de los silencios, lo que no se mencionó, lo que se evitó, y mientras agitaba su té de la noche con una cuchara que alguna vez perteneció a su madre, que había muerto con el mismo tinte azul bajo sus frígidas manos, su mente dio a luz los detalles tranquilos. Primo en Sussex, como se esperaba, pero para un compañero que había aparecido solo 2 meses antes, Miss Evelyn Hart, una mujer reservada con un acento del norte recortado, y el tipo de presencia que dejaba una habitación más fría una vez que se había ido. Los aldeanos recordaron que rara vez sonreía, nunca se quedaba mucho tiempo en las reuniones, y tenían el hábito desconcertante de saber siempre cuándo alguien estaba detrás de ella, como si estuviera escuchando perpetuamente pasos en la oscuridad. Más curiosamente aún, Evelyn había sido vista, pocos días antes de la muerte, entrando en el boticario abandonado en el borde de la ciudad, cerrado desde que los gemelos Macomb desaparecieron el otoño pasado, y emergiendo con un paquete envuelto en seda negra. Elena pensó en esto ahora, su tejido de puntos se olvidó en su regazo, sus ojos no en la vela. Evelyn había sido dotada por Evelyn hace una semana, pero a la campana de latón a su lado que había comenzado, inexplicablemente a temblar débilmente contra el mantel de madera cada noche, precisamente a las 3:07 am, no, aunque ningún borrador se agitaba y ningún reloj en la Cámara de Representantes marcaba esa hora, todavía no había encendido la vela, aunque su aroma, la misma dulzura medicinal inquietante descrita por el enterrador, se consideraba que se hacía más fuerte diariamente, llenando esquinas de su cabaña donde el aire no debía transportar. Los aldeanos por supuesto murmuraban teorías, culpando a la mala salud, la mala dieta o el destino, pero Elena había vivido lo suficiente como para saber que algunas muertes no llegan como accidentes, sino como invitaciones cuidadosamente envueltas. Y así, ella esperó, copa en mano, afilando la mente como una cuchilla en su vaina, por el momento en que el patrón se revelara en su totalidad, y cuando lo hizo, estaría lista, no para llorar, sino para descubrir lo que realmente florecía bajo las raíces de la tierra de Rosemere Hall, y por qué cada lavanda ahora tenía que ver con la muerte. Un paquete que llegaba al poste no era inusual,
Ciertamente no en un pueblo como Chapel Hollow, donde la gente todavía enviaba cartas escritas a mano y frascos de mermelada envueltos en papel marrón, pero había algo en este, sin dirección de devolución, sin escritura a mano, solo una nota escrita con la fuente rígida de una máquina de escribir antigua, para su comodidad. Use con cuidado. En el interior, ubicado en terciopelo azul marino y una capa de tejido de color rosa, había una vela azul oscuro, rica, pesada y curiosamente fragante, como las violetas que se habían quedado demasiado tiempo en un cajón cerrado, mezcladas con algo más profundo, químico, casi medicinal. La señora Evangeline Moorcroft, una viuda de digno silencio y rutinas tan estables que podrían ser cronometradas por la campana de la iglesia, la colocó sin pensarlo mucho en la cima de la repisa de la sala. 2 días después, su criada la encontró desplomada en la silla del salón, una mano extendida hacia una taza de té rota, sus ojos medio abiertos, como si alguien le hubiera hecho una pregunta y ella se hubiera ido antes de escuchar la respuesta. El médico calificó la muerte como repentina, del corazón, común en su edad, no inesperada. Sin embargo, una cierta quietud cayó sobre Chapel Hollow. No era dolor exactamente, sino algo demasiado tranquilo, demasiado contenido. El tipo de silencio que no se asienta después del duelo, sino antes del descubrimiento. Solo la señora Lavinia Baines, sin méritos, de ojos afilados, y a menudo confundida con inofensiva, dijo lo que nadie más se atrevió. Sabía que esa vela significaba problemas. La había visto parpadear detrás de la ventana en una de sus caminatas nocturnas con su espaniel de patas rígidas, y recordó, vívidamente, una extraña quietud en el aire esa noche, como si la casa respirara algo, pero esta no fue la primera muerte tranquila que Chapel Hollow había visto. Y no habría agitado los susurros si no hubiera sido por Margot Diane, la sobrina lejana de Evangeline que llegó 3 semanas antes, alegando que necesitaba un lugar para descansar, aunque nunca se la vio realmente descansando. Hablaba suavemente, se movía lentamente, pero sus ojos nunca estaban cómodos. Hizo preguntas extrañas sobre la ansiedad de la tormenta, los sedantes herbales, los boticarios vintage. Dijo que tenía migrañas. Nunca se quedó mucho tiempo a la luz del día. Después del funeral, pequeño, rápido y con la pérdida de casi todos los parientes, excepto Margot, se demoró en la cabaña, esperando que se despejara el papeleo, pero la señora Baines notó la forma en que manejaba la llave, cómo evitaba el contacto visual, cómo la voluntad revisada, encontrada escondida en la parte trasera de un cajón de la cocina, estaba firmada con lápiz y presenciada por un nombre que nadie reconoció. El cartero del pueblo mencionó que varias parcelas sin marcar habían llegado semanalmente, dejadas detrás de la puerta. Y luego estaba la extraña mujer vista una vez en el jardín, tallada, pálida, enguantada, que afirmó ser solo una huésped, y desapareció el mismo día en que Evangeline murió. El señor Ellory, que vivía en el borde del bosque y nunca aparecía sin guantes ni sombrero, fue visto hablando con ella una vez. También desapareció, dejando solo un cuaderno de cuero lleno de nombres de hierbas, y en la página final, una nota garabateada. Las destilaciones deben permanecer frías. La inhalación actúa rápidamente. Silencio, siempre. La señora Baines, cuyo hermano había estudiado química, sabía que este no era un diario de jardinería. Y cuando le preguntó a Margot, de manera bastante casual, cuánto tiempo se quedaría, la niña respondió, hasta que el abogado llame. No debería ser largo ahora. Y su urgencia era palpable, como un pájaro preparado para volar al crujido de una puerta. Pero el papeleo no requería conversaciones susurradas en el jardín a las 3 a.m., ni explicaba el aroma de las violetas que persistían en cada habitación. La vela ahora se sentaba encerrada en evidencia en la estación, custodiada, pero aún sosteniendo ese rastro enfermizo de algo antiguo y deliberado. Chapel Hollow, conocido por sus setos ordenados y su encanto chismoso, no sufría crímenes de pasión. Aquí, los asesinatos, si uno se atrevía a llamarlos así, requerían paciencia, precisión y pulcritud. La gente no mentía directamente, recortaban la verdad, cosían hechos en un silencio cómodo. Pero la señora Baines había vivido lo suficiente para leer los huecos entre las líneas. Ella había comenzado a tejer nuevamente, no por un patrón, sino por instinto. Cada fila, cada pensamiento, cada bucle es un recuerdo, porque la forma que se estaba formando ahora, ella la había visto antes.
Y esta vez, no estaría mirando hacia otro lado. La luz de la mañana se filtró en la casa de Howard como un intruso tranquilo, deslizándose a través de las cortinas de encaje amarillentas e iluminando las motas de polvo que se cernían en la quietud, como secretos que esperaban para asentarse, como si incluso la casa contuviera su respiración. La señorita Talia Wren no llegó con confianza, sino con un cuidadoso golpe y una canasta de mimbre. Sus ojos rastreaban la ornamentada hiedra que giraba a lo largo de la puerta de hierro antes de que se cerrara detrás de ella, y cuando Cordelia Brin finalmente respondió a la puerta no estaba bienvenida, sino en un retiro caído, su delgada figura rígida, su voz que intentaba mantenerse firme apenas audible, no esperaba visitas. Con la suave garantía de alguien acostumbrado a los hogares fracturados, Talia ofreció: traje galletas de bálsamo de limón, se dice que ayudan con noches inquietas, y por un momento la expresión de Cordelia fluyó, algo entre la gratitud y la resistencia, parpadeando en su mirada antes de que ella asintiera lentamente y retrocediera, sin invitar exactamente, pero ya no se aceleró. En el interior el aire estaba lleno de esmalte y rosas, pero debajo de eso, algo crudo permanecía, como el suelo húmedo, o las bisagras oxidadas que se pudrían detrás de las puertas selladas. El salón estaba dispuesto obsesivamente, no con comodidad, sino con precisión, como si el desorden mismo hubiera sido prohibido. Sillas alineadas con orden milimétrico, libros por color, un juego de plagas a medias. Primero hablaron de cosas pequeñas, la inesperada ausencia de la tienda de comestibles, un zorro rojo visto cerca de la iglesia, y el nuevo cura cuyos sermones se adelgazaron por la semana. Pero Talia, siempre atenta, notó el temblor en las manos de Cordelia mientras vertía té, como sus ojos corrían al reloj de abuelo cada pocos minutos, como si esperara anular algo tonto. ¿Has estado aquí mucho tiempo?, preguntó Talia suavemente. Cordelia dudó antes de decir, en voz baja: tenía la intención de quedarme una semana, solo una semana, pero la casa, las cosas cambiaban, y aunque su voz permaneció tranquila, sus palabras eran como grietas que se extendían en silencio debajo de la porcelana. Talia no dijo nada, solo asintió, sus ojos en el estrecho pasillo detrás de ellos, donde las sombras se negaron a retirarse a pesar de la mañana iluminada por el sol. La tía Eugenia mantuvo los patrones, dijo Cordelia abruptamente, casi defensivamente. Desayuno a las 7. Los periódicos se doblaban 2 veces, cortinas dibujadas al anochecer, siempre al anochecer. No tolera la desviación. Incluso mi presencia aquí fue una especie de flexión. Ella vaciló, como si el acto mismo de decir esas palabras arriesgara despertar algo. Ella no era cruel, no exactamente, pero medía afecto en cucharaditas. Nunca más, nunca menos. Leía sus cartas en voz alta por la noche. Lanzaba su té durante precisamente 4 minutos. No me preguntó por mí. En realidad no. Era útil. Fue suficiente. Talia se inclinó hacia adelante, sintiendo algo enterrado debajo de la monotonía, un ritmo de silencio que se sintió ensayado. ¿Habla mucho del ala este?, preguntó suavemente. Cordelia levantó la vista bruscamente. Está cerrado, dijo demasiado rápido. Siempre ha estado bloqueado. Su mano se apretó alrededor de su taza. Escucho ruidos a veces, pasos, un zumbido bajo, una vez mi nombre, pero cuando lo compruebo no hay nada. Sus ojos estaban más abiertos ahora, la voz más delgada. La puerta del sótano se abrió el jueves pasado. No me había acercado a ella. Una ráfaga de viento gimió afuera, arrastrándose contra los paneles, y por un momento la habitación pareció cambiar sutilmente, como si las paredes mismas estuvieran inhalando. Tenía reglas sobre los espejos, agregó Cordelia de repente. Ella los mantenía cubiertos por la noche. Decía que invitaban cosas. Su boca se abrió como para reír, pero el sonido se quedó atrapado en su garganta. Pensé que era una superstición, pero después del funeral hay horas que no puedo recordar, días en los que el tiempo funciona mal. Mi reloj se detuvo a las 3:17 3 días seguidos. Reemplacé la batería. Se detuvo nuevamente. Talia se levantó, y lentamente sus ojos escanearon la habitación. Estanterías demasiado organizadas, un hogar demasiado frío, y sobre él el retrato de una mujer cuyos ojos seguían demasiado, cuya boca pintada parecía perpetuamente al borde de la desaprobación. Esa es ella, dijo Cordelia, la voz apenas un susurro. Tía Eugenia. Ella todavía está aquí, ya sabes, no viva, pero no me fui. La siento por la noche, mirando, a veces susurrando, a veces. Su voz se rompió.
Creo que está esperando que termine algo, pero no sé qué. La leña se rompió repentinamente en el hogar, a pesar de que no había llamas, y la habitación bajó 1 grado más en temperatura. Talia no se movió. No te estás imaginando esto, dijo en voz baja. Algunas casas tienen memoria, otras Adger. Los ojos de Cordelia brotaron, pero no lloró. Miró hacia el pasillo nuevamente, donde las sombras aún se agrupaban, ahora más gruesas. Está debajo de nosotros, susurró. Lo que sea que ella enterró, está despertando. Nunca fue conocida por la calidez, ni recordada por la crueldad, sino por su precisión, la misteriosa disciplina con la que se movía. Hablaba e incluso se detenía entre oraciones, como si toda su vida fuera un metrónomo haciendo clic en silencio dentro de su pecho. La señorita Sybil Etherich, la solitaria amante del piano del Conservatorio de St. Heatherly, vivió sola durante casi 4 décadas en la cabaña de hiedra en Black Hollow Road. Sus únicos visitantes eran aquellos convocados por un nombramiento estricto, alojamientos postmen y el comerciante ocasional, todos los cuales dejaron su umbral con el sentimiento vago de que habían salido de una catedral o un juicio judicial. Cuando murió, rígida en su silla de brocado favorita, la columna vertebral recta, con las manos dobladas con una gracia antinatural, la aldea habló de ella en murmullos, respetuosa pero inquieta. Se mantuvo inmaculada, dijo la esposa del vicario, pero nunca la vi en la iglesia. Mientras que la vieja Sarah Thatch recordó el día en que escuchó a Sybil darle una paliza a un niño que estaba a la altura de la vieja Tenedor. Meses después, cuando la señorita Eloise Wren se mudó, buscando silencio después de una licencia académica amarga, encontró la cabaña casi agresivamente silenciosa, como si el sonido hubiera sido exorcizado de sus paredes. Pero ciertas cosas resistieron la quietud. La campana del viento afuera nunca hizo un sonido, aunque colgaba al aire libre. El reloj del abuelo intervino exactamente a las 2:11 am, durante 5 noches seguidas. Luego se detuvo por completo, y una vez, mientras limpiaba un armario, la señorita Wren descubrió un metrónomo que marcaba débilmente, aunque su mecanismo estuviera roto. Curiosa pero racional, lo atribuyó al cableado defectuoso, y las reliquias olvidadas, hasta que notó que la música se paraba en la sala siempre mirando hacia el este, incluso cuando deliberadamente lo giró hacia el oeste, o como el cojín en la silla de Sybil se hundía muy ligeramente en la mañana, aunque nadie se hubiera sentado allí. Cuando mencionó estas rarezas en la panadería, la adolescente detrás del mostrador bajó la voz y dijo: solía silbar mientras dormía, siempre la misma triste melodía, como si estuviera esperando una respuesta. Eloise sintió un escalofrío en su columna vertebral, no por las palabras, sino por los ojos de la niña, que parecía haber visto algo que nunca quiso volver a ver. Los días se convirtieron en semanas, y en una tarde lluviosa, mientras organizaba el ático, Eloise descubrió una pequeña caja lacada debajo de una colcha comida por la polilla, su cierre oxidado, pero no bloqueado. En el interior había páginas apretadas, docenas de ellas, con esquinas amarillentas y frágiles, cada una cubierta con fina caligrafía de tinta azul, instrucciones rígidas, críticas privadas, vitando a la moral, aficiones morales, frisors, los frepersorsors, el fris de la moral, las fallas, el fris de la moral, las fris, los frensors, el fris de la cartería, los carteras de la moral, las cartas de la moral, integridad. Las notas extraviadas reflejan el carácter desalineado, la desviación del tempo genera rebelión, y luego en el deslizamiento final de pergamino, un mensaje que hizo que su estómago se vaciara. Si el estudiante no puede mejorar, elimine el ruido. Esa noche, la lluvia azotó las ventanas, y el trueno se agitó como pezuñas lejanas, pero Eloise se sentó en el salón sin luz, dejando que la oscuridad llenara cada grieta. Y cuando el piso detrás de ella crujió, ventilado y deliberado, sin girar, su boca, seca como papel, susurró: «Te escucho». Y en ese momento, la habitación cayó en temperatura, como si algo, no el clima, sino algo, hubiera sacado el calor. Desde la nada, un solo piano sonó, frágil y acusador, seguido por un silencio que se extendió mucho más que cualquier sonido, y ella supo, en la médula de sus huesos, que algo largo no se había olvidado. El salón, generalmente un lugar de chismes ociosos y papel tapiz floral que se desvanece, ahora tarareaba con un silencio tan denso que se sentía casi ritualista, como si la habitación en sí estuviera conteniendo la respiración.
Las tazas de la pórtica temblaban ligeramente en sus platillos, y los únicos sonidos eran el suave toque de los tés de plata contra la china, y las ocasionales dudas que morían rápidamente bajo el peso de las verdades, no dichas. Ella no había sido cruel, no en la forma en que los villanos son retratados en las historias, pero la señorita Evelyn Hargrove sabía cómo hacer que su presencia se sintiera como una aguja detrás de encaje, elegante, precisa y totalmente capaz de extraer sangre sin romper la superficie. Su mirada sola tenía el extraño efecto de hacer que los hombres adultos enderezaran sus espinas y que las ancianas olvidaran sus propios nombres. La señorita Linton, sentada en silencio cerca de la ventana, dio un suspiro suave mientras unía estos fragmentos, historias de cumplimiento disfrazadas de afecto, de sonrisas medidas como medicina, de calor dispensado como azúcar en tiempos de guerra, cuidadosamente racionados y siempre observados. En St. Wuthering Hollow, el tiempo tenía la costumbre de suavizar la memoria, pero en casos raros como este conservaba la crueldad con claridad quirúrgica. Al día siguiente, cuando las nubes se reunieron en pensamientos bajos, demasiado pesados para hablar en voz alta, la señorita Linton visitó a la señora Ada Thade, una mujer cuyos huesos frágiles y lengua más nítida habían entregado la mitad del pueblo, y que ahora vivía escondida en una casa ahogada, con una puerta oxidada y sin pestillo de trabajo. Una vez conoció a Evelyn íntimamente, o al menos había pensado que lo hizo. Sobre una tetera de té de manzanilla y el lento desentrañamiento de la conversación, la señorita Linton preguntó delicadamente sobre el pasado de Evelyn. Ella siempre fue cuidadosa, murmuró Ada, mirando su taza. Nunca un cabello fuera de lugar, pero las mujeres cuidadosas llevan secretos como las perlas, suaves, preciosas y siempre roscadas juntas. Luego, después de una larga pausa, agregó, hubo un niño, una vez, susurrado, no confirmado, un escándalo de verano que se apagó antes de que las hojas cayeran. Ella se fue, volvió más delgada, más tranquila, sin niño a la vista, solo una sobrina que llegó años más tarde, y nunca habló de su padre, ni de su madre, ni de alguien realmente. La señorita Linton no respondió, pero sus manos crecieron aún más en su regazo, su mente dibujando hilos invisibles. La siguiente visita fue al señor Crowthorne, el abogado de la aldea, un hombre que organizaba documentos con la misma pasión que otros hombres reservaban para sus jardines. Llegó bajo la agradable ficción de revisar un viejo legado, pero con el tipo de gracia que solo los años de observación pueden enseñar, dirigió la conversación hacia los asuntos de Evelyn. Registros impecables, dijo con cierta gravedad, nada errático, hasta su última semana. Ella me contactó de la nada, deseaba revisar su testamento. Removió una donación a la biblioteca de Wuthering, que llevaba 20 años vigente, y la redirigió a su sobrina Eloise. Él dudó, ella estaba firme al respecto. Eloise también estuvo presente, más bien, involucrada. La señorita Linton bebió su té lentamente, con cuidado, y Evelyn estaba en condiciones para entender tales revisiones. El señor Crowthorne ajustó sus gafas. Ella insistió, pero su mano tembló. No me gustó en absoluto. Recuerdo haber pensado, miedo o fuerza. Cuando la lluvia comenzó su lento descenso afuera, la señorita Linton se levantó con agradecimiento educado, pero sus pensamientos ya estaban en otro lugar, y luego por casualidad, o tal vez no, conoció a la señora Bellingham en la fila del tendero, una mujer cuyos ojos no perdían nada, a pesar de la espesa niebla de la edad. Es curioso, ¿no es así?, dijo en conversación, cómo Evelyn siempre mantuvo sus herramientas de jardín, todo en filas, como soldados esperando órdenes. Y últimamente, preguntó la señorita Linton suavemente. Bueno, dijo frunciendo el ceño, una semana antes de fallecer, vi su puerta de cobertizo abierta. En todos mis años, nunca la había visto entreabierta. Y la pala, faltaba. Hubo una pausa. Esa misma noche vi una figura saliendo de su jardín, alta, cubierta de lluvia. No era ella. Ya no se movía así. La señorita Linton asintió ligeramente, pero no dijo nada. Sin embargo, algo había cambiado. Se estaba formando un contorno, una forma justo detrás del velo de los hechos. La vela de lavanda, encendida en la estela, demasiado fuerte y demasiado perfumada, de repente se sintió simbólica, de algo encubierto, disfrazada de gracia. Y ahora, cuando el viento se levantó, y la lluvia golpeó en su ventana, como un recuerdo que se negaba a desvanecerse, la señorita Linton se dio cuenta de que el pueblo había enterrado más que una mujer, habían enterrado una historia que aún no había terminado de contar.
Ella solo había salido a recortar unos tallos de lavanda antes de que llegara la lluvia. El aire lleno de esa quietud de principios de verano, donde cada sonido se transporta y cada aroma permanece más tiempo de lo que debería. Pero cuando sus tijeras se deslizaron a través del tercer tallo por el poste de la cerca, una nitidez repentina y punzante apuñaló el aire, sorprendiéndola por completo. Solía dejar caer los clippers. No era suelo, ni hierba, ni el aliento habitual de la floración del jardín. Se picaron como espíritus, como antiséptico o tal vez más precisamente como el éter. Frío, metálico, un fantasma de un corredor hospitalario hace mucho tiempo limpiado. Por un momento se quedó congelada, el corazón marcando un ritmo que no reconocía, los ojos escaneando los árboles como si algo invisible hubiera cambiado justo más allá de ellos. Más tarde sobre el té, se lo mencionó al señor Aldwych, el maestro de escuela retirado, cuyo recuerdo de aromas había sobrevivido a su memoria para los nombres. Hizo una pausa a medio revólver, su cuchara suspendida, y murmuró casi para sí mismo: éter. No he olido eso desde la sala de víctimas en Dunkerque. Siempre se demoraba en las mangas de los cirujanos. Esa noche, cuando la niebla bajó sobre los setos y las luces del pueblo parpadearon una por una, la señorita Linton envolvió un chal sobre sus hombros y caminó por el camino a casa, desviándose más allá de la propiedad de Auden. El cobertizo del jardín, siempre ligeramente apartado y oliendo a madera húmeda y flor de savia, ahora se sentaba completamente cerrado, con un nuevo candado de latón brillando como un ojo sin parpadear a la luz de la luna. No cruzó la puerta, pero incluso desde el camino lo captó nuevamente, famoso, enterrado debajo de la lavanda, como algo que luchaba por no ser notado, pero que aún no se escondía, el borde inconfundible de una presencia química que no pertenecía. En un pueblo como Elmbridge, donde se mide la memoria en la fragancia de los libros antiguos y la piedra lavada con lluvia, y el dolor se pliega en rituales, confusiones, flores, cartas selladas. La intrusión de algo tan clínico, tan esterilizado, no solo parecía antinatural, sino deliberada, y la señorita Felicity Auden nunca había hecho nada sin propósito. La señorita Linton regresó a casa en el silencio de la medianoche, su punto de cruz no tocado, su mente desentrañando hilos mucho más enredados que el hilo. Pensó en Eloise, la sobrina reservada, o su hija, dependiendo de a quién le preguntaras, cuya sonrisa nunca llegaba a sus ojos y que siempre dejaba una taza de té medio llena. Pensó en la voluntad, cambiada en silencio solo 2 días antes de la muerte de Felicity, presenciada solo por el vicario y un vecino enfermo, y pensó en la vela de lavanda, entregada solo un día antes del fallecimiento de Felicity, cuyo aroma había parecido extrañamente picante para una planta tan suave, como si algo más fuerte se ocultara debajo. Luego vino la noche. La puerta del agente Merrin, solo pasada la 11, la lluvia cayendo como secretos susurrados a través de las hojas, y allí estaba Eloise, desnuda y temblorosa, diciendo que había escuchado a alguien en el corredor de arriba. Cuando llegaron, la puerta de entrada estaba aparteando, pestillo intacto, sin ventanas rotas, no faltaban objetos de valor, pero un cajón, el cajón personal de Felicity, estaba abierto. No hurgó, solo, abierto, dijo el agente, y Eloise juró que lo había sentido ante el sonido, esa extraña y punzante conciencia de ser observado, como si alguien ya estuviera adentro antes de que ella descendiera las escaleras. Para el desayuno, todo el pueblo estaba tarareando. Algunos dijeron que era un ladrón que buscaba lazos, otros hablaron de viejas cartas de amor o un diario, tal vez algo escandaloso. Pero la señorita Linton sabía mejor que creer en el robo simple cuando lo único que faltaba era significado. No fue hasta que alcanzó su caja de pañuelos en la mesa auxiliar que lo notó. La ausencia que gritó más fuerte que la presencia. La vela de lavanda. No se había quemado. No había sido golpeada ni llevada para limpiar. Simplemente no estaba allí. El débil anillo de cera todavía rodeaba su lugar como un fantasma que se negaba a irse. Cuando se le preguntó, Cherry parecía confundida y un poco asustada. Lo desempolvé ayer, señora, susurró, también cuidadosa. Siempre estoy con eso. Dijiste que era un regalo. La señorita Linton no respondió al principio. Sus dedos permanecían en el espacio vacío. Su mente volvió a la visita de Eloise 3 días antes, a ese breve parpadeo en sus ojos cuando la llama de la vela bailaba, a la forma en que sus manos se inquietaban cuando nadie hablaba. Y en ese silencio la señorita Linton finalmente entendió. Esto no era un delito de oportunidad, no una lucha por el dinero o la herencia. Se trataba de silencio y de lo que le hace a la gente cuando se fía. Esto se trataba de control,
y la lenta asfixia de uno mismo bajo décadas de ser dicho que debe ser. La vela no solo había enmascarado algo, lo había contenido, y ahora sea lo que sea, con certificado suprimido silencioso ha sido retirado. La pregunta ya no era quién entraba en la casa esa noche, sino qué verdad finalmente se había soltado en el momento en que se levantaba el velo de la lavanda, y que en todo caso, aún podría estar ardiendo debajo de la cera y las mentiras. Comenzó no con un grito ni con un lamento en la noche, sino con algo mucho más tranquilo, más siniestro, un encaje sin pretensiones, un poco torcido, en la mesa de la sala de estar de la señora Penhaligon, revelando un círculo débil y brillante dejado por cera derretida donde ella juró, ninguna vela había estado nunca. Al principio culpó a Cherry, la criada, pero Cherry no había estado en esa habitación toda la semana, y cuanto más tiempo miró ese parche, más inquieta se sentía. No era solo el objeto fuera de lugar, sino el fuerte silencio a su alrededor, como si la habitación misma hubiera inhalado y olvidado cómo exhalar. Ese día, un olor extraño permanecía en su sala, no el reconfortante susurro floral de la lavanda que a menudo guardaba en sus cajones, sino algo más agudo, algo artificial, como flores embalsamadas en lugar de secas, ligeramente metálicas y malsanas. Y luego llegaron las noticias, pasando de mano en mano como algo demasiado caliente para sostener. Edith Bellamy, la gentil tutora de piano, se había derrumbado repentinamente sobre su té, su rostro pálido, aliento irregular, y los ojos corriendo, como si tratar de recordar algo vital estuviera fuera de su alcance. Fue descubierta por la madre de una estudiante que había venido temprano, y el médico sumido a toda prisa confirmó que había sido drogada. No lo suficiente para matar, pero sí para silenciar. El té que bebía, dijo, había sido mezclado con un sedante suave, solo sin ardor, pero deliberado en dosis. Edith sobrevivió, aunque permaneció débil y confundida, insistiendo en que no había comido ni bebido nada inusual, excepto un jarro peculiar de miel de lavanda que dejaron en su puerta un día antes, sin nota, sin nombre, solo el frasco, perfectamente sellado. Ese frasco, cuando fue examinado más tarde por Evelyn Brandt, el meticuloso jefe del comité de despensa de la iglesia, se descubrió que no solo contenía lavanda, sino algo mucho más preocupante, un compuesto que no se encuentra naturalmente en la miel, amargo y evasivo, enmascarado por la dulzura. Se corrió la voz como la niebla a través de los estrechos callejones de Elmsfield, rizándose en bocas de chismes y miradas cautelosas. Las puertas se bloquearon antes, las persianas se cerraron con más fuerza, y la gente comenzó a notar cosas que alguna vez habrían ignorado, una vela que se movió de un estante a otro, un débil aroma persistente donde no florecían flores, las sábanas dobladas de manera diferente a como uno recordaba dejarlas. Incluso los niños se volvieron más tranquilos, hablando en susurros sobre una mujer extraña cerca de las ruinas de la capilla que ofrecía tofes de lavanda, aunque nunca se había visto tal mujer antes, y aún así, detrás de todo esa fragancia persistió, la lavanda en las cortinas, en las cartas, en los pliegues de bufandas, y metida en los libros de oración. Felicity Barrow había muerto semanas antes, supuestamente por edad y fragilidad, pero ahora su repentino declive parecía menos natural. Había sido aficionada a las velas de lavanda, y días antes de su muerte, había confesado su inquietud con la señorita Hayward, diciendo que alguien había estado dejando sus breves y poéticas notas, fragmentos crípticos de verso que no tenían sentido, pero llegaban con una frecuencia creciente, siempre sin firmar. Su muerte había pasado silenciosamente, respetuosamente, sin ser lamentada hasta ahora, porque ahora estaba quedando claro que lo que parecía accidentes y coincidencias eran hilos en un patrón más grande, uno cosido con un cuidado aterrador. El depredador, si se podía llamar así, no dependía de la fuerza bruta ni de armas visibles, sino de la coreografía íntima de la vida de la aldea, té tomado al crepúsculo, regalos anónimos, una vela encendida antes de acostarse. Usaban la rutina como su lienzo, la comodidad como su disfraz, y mientras la señorita Hayward caminaba por los carriles empapados que ahora parecían más fríos, más frágiles que hace un mes, se dio cuenta de la verdad más aterradora de todas. Alguien había aprendido a matar usando la familiaridad como su espada, sutil, fragante y casi invisible. Cada incidente, cada regalo, no fue aleatorio, era ritualista, decidido. El patrón se hizo más claro con cada día que pasaba, pero la cara detrás de él permanecía oculta a la vista, tal vez incluso intercambiando bromas en la tienda de comestibles, tal vez sentada a su lado en la iglesia. El pueblo de Elmsfield, una vez definido por sus ritmos predecibles, se había convertido en un tablero de ajedrez de sombras, y alguien calmoso, calculador y completamente sin remordimiento estaba varios movimientos por delante. Ella lo recordaba todo ahora, primero en fragmentos rotos y desarticulados que parpadeaban en los bordes de su conciencia, como polillas que rodean una lámpara moribunda.
Luego con una claridad sorprendente que se apoderó de su pecho como una mano apretada, el aroma extraño y medicinal que permanecía en el aire cerca del cobertizo del jardín, extrañamente afilado y fuera de lugar entre la lila y la hierba húmeda, la débil impresión casi espectral de una segunda firma, parcialmente borrada, en la parte posterior de la llamada final oculta detrás del estante para macetas, la curiosa traza de cera cerca de la ventana trasera, pétalos cilíndricos pálidos que no pertenecían a ninguna vela doméstica que poseyera, pero sospechosamente similares a las cónicas consagradas vendidas exclusivamente en la farmacia para uso ceremonial. Y luego estaba la forma en que Eloís había hablado una vez de gratitud, no como amabilidad, sino como una carga, una deuda que se reembolsa con silencio. Esa frase resonó ahora como un susurro dejado en una habitación vacía. La vela desaparecida no se había incendiado, no se había destrozado, se había eliminado, con el máximo cuidado, metódicamente como si lo que importara no fuera su luz, sino lo que había tocado. Todavía no sabía la forma completa de lo que se había orquestado, solo que algo deliberado, algo ritualista, había sucedido debajo del ritmo ordinario de la vida de la aldea. La justicia sintió, no vendría en un resplandor de acusación o mazo, llegaría como el agua que se eleva debajo de las tablas del piso, lentamente, sin previo aviso, hasta que uno se da cuenta de que ya está hasta los tobillos. Comenzó, simplemente suficiente, con la campana de la oficina de correos, su tintineo cortando el silencio cuando la señorita Hargrove entró. La señorita Lipkin, siempre la guardiana de las corrientes de la aldea, asintió con su habitual anticipación y sutil expectación de las noticias locales. Hablaron primero de los sellos, luego se racionaron, luego se retrasaron los telegramas a Exeter. Solo después de que estos pequeños pasos verbales se perdieron ligeramente, Hargrove, su voz se sumergió lo suficiente como para sugerir la curiosidad inactiva mezclada con los dientes ocultos. Un paquete, murmuró, fue publicado a la dirección de la señorita Rowena Hartley, justo antes de que ella se enfermara. Curioso tiempo, ¿no dirías? La señorita Lipkin parpadeó, luego asintió lentamente. Registrado, respondió ella. Enviado a un señor Calloway, desde Bexley. Pero, después de la cosa, no era la letra de Rowena, parecía nerviosa, apresurada. ¿Y el que lo trajo? Su sobrina. Dijo que su tía le había ordenado que lo publicara. Parecía pálida, muy pálida. Ese nombre llamó algo suelto. Una llamada telefónica tranquila más tarde esa noche, a una vieja amiga en Bexley que le debía un favor y recordaba demasiado, confirmó su sospecha. Calloway era un alias, utilizado por última vez por un hombre que se había quedado brevemente en la rectoría cerca de la capilla de San Stephen, dejando que el pueblo fuera de Rowena se colapsara. A la mañana siguiente, la señorita Hargrove visitó el boticario, donde el señor Fenn se quedó en medio de frascos de vidrio y mostradores pulidos, como un hombre embalsamado por la rutina. Creo que Rowena una vez preguntó por el aceite de belladona, dijo suavemente. Para sus difusores de salón, afirmó. El señor Fenn dudó, frunciendo el ceño. Sí, dijo lentamente. Pequeña cantidad. Dijo que la ayudaba a dormir, pero ella no lo recogió ella misma. Abrió un cajón, los dedos temblando muy ligeramente. Firmado por F. Hartley. Pero esta no es su mano. El resbalón que produjo tenía una forma extraña, pero en la presión débil, casi en lugar de escrita, una imitación practicada. Alguien que se esforzaba demasiado para ser natural. Los ojos de la señorita Hargrove se entrecerraron. No era una falsificación de un extraño. Era alguien que había visto escribir a Rowena durante años. Alguien lo suficientemente desesperado como para practicar cada letra, pero aún así traicionarse a sí mismo en la forma en que se enroscaron con la F demasiado bien, como si tuviera miedo de que se desencadenara. Y ese miedo, esa desesperación tranquila y atrapada, la llevó a la sacristía, donde el polvo y el moho se mezclaban con el zumbido de abejas y el aroma de los viejos himnos. Allí, enterrado dentro de un viejo registro funerario, lo encontró, una ramita prensada de Wolfsbane entre páginas que marcaban muertes de hace más de 30 años, y una nota escrita a mano en un lápiz débil casi infantil en su temblor, que se haga antes que las lavandas. La redacción no fue dramática, fue instructiva. El marchitamiento de la lavanda significaba algo, una cuenta regresiva, una señal, un límite. Esto nunca había sido sobre el dolor, la locura o la codicia, se había tratado de tiempo.
sobre un viejo pacto, sobre una muerte prometida, no elegida. Y ahora, cuando la señorita Hargrove volvió lentamente a la noche atenuada, viento tirando suavemente de su abrigo, entendió el verdadero horror, que la parte culpable no se estaba preparando para correr, porque creían que la justicia ya había sido servida, se habían convencido de que lo que se había hecho era necesario, que el daño encubierto en el amor aún podía ser misericordia. Pero la señorita Hargrove sabía mejor, había visto cómo era la misericordia, y esto era algo completamente diferente. El estudio del vicario respiraba polvo y quietud, el aroma del antiguo vitela y el humo de carbón que persistían en el aire como fantasmas de otro siglo, mientras la señorita Halbert, su mano enguantada estable, con los ojos agudos detrás de la suavidad de la edad, exploraba los estantes del gabinete con la precisión de una mujer acostumbrada a descubrir lo que otros habían enterrado. «Estoy rastreando un linaje», murmuró, casi disculpándose. «Posiblemente Arkwell o Waterall. Está un poco confuso». El reverendo, un hombre tranquilo con piel de pergamino y una mente como un cajón cerrado, la consideró con asombrosa cautela antes de recuperar un volumen pesado de los archivos. «Encontrarás los bautizos más antiguos aquí», dijo, colocándolo ante ella como una ofrenda. Ella asintió, se acomodó en el asiento junto a la ventana y comenzó a hojear las páginas amarillentas por el tiempo y el dolor. Cada nombre elegido en tinta con restricción administrativa. Recibió historias olvidadas por todos menos por el papel. Se movió con cuidado, rastreando hacia atrás a través de fechas, guiada no por evidencia dura sino por instinto, por el parpadeo de la incomodidad que una vez había visto en los ojos de una mujer cuando el nombre Rosalind había flotado en una conversación. Se detuvo en 1894. Y allí, encajada entre el bautismo de la hija muerta de un granjero y el bautizo formal de los gemelos mercantes, la entrada parecía un hematoma en el registro de la parroquia. Rosalind Eliza Wetherall, madre, Gwendolyn Ruth Wetherall, padre, no grabado. La línea era fría, inflexible. La ubicación, la capilla de Saint Armel, un ala lateral rara vez usada, excepto para asuntos de silencio. Garabateó junto a la fecha, en una mano diferente las palabras, presenciado en privado, solicitud por clérigo. No hay más documentación. La señorita Halbert lo miró como uno podría considerar una vieja cicatriz que de repente duele. Prueba no de violencia, sino de silencio. Ella cerró suavemente el registro, agradeció al reverendo y salió a una noche que se volvió suave y gris, donde el humo de la chimenea se acurrucó contra el cielo bajando y el camino empedrado hacia Belcross Lane se estiró como una pregunta que no fue solicitada. No había primo, ni sobrina lejana que necesitara alojamiento. Nunca había habido. Lo que había llegado a la finca bajo una designación falsa no era un invitado, sino un legado, un niño mantenido debajo de las capas de nieve social, descongelado lo suficiente como para regresar, pero no para pertenecer. La verdad no fue enhebrada a través de documentos, sino a través de crueldades sutiles, saludos, manos cautelosas, nombres a medias y rápidamente tragados. Esa noche, con el anochecer sangrando suavemente en su sala y las sombras asentándose en esquinas como confidentes, la señorita Halbert se movió alrededor de la habitación con una deliberación tranquila, enderezando lo que poco había cambiado en los largos días de pensamiento. Su mirada aterrizó en el gabinete de la esquina, ligeramente torcido desde que la brisa de primavera había aflojado su base. Cuando lo tiró suavemente hacia adelante, algo inclinado y enrollado apareció, una vela gruesa y blanca agrietada en la base y extrañamente densa en el centro. Ella lo levantó, frunció el ceño. La cera se sintió extraña, malhumorada, pegajosa en algunos lugares. Un débil aroma se aferró a él, sabroso al principio, gentil, casi reconfortante, pero debajo de él, algo acre tirado de sus sentidos. Ella recuperó su navaja y se afeitó una astilla, llevándola a la nariz. La amargura golpeó al instante. Hidrato de cloral, un sedante, inofensivo en dosis diminutas, mortal en repetición. No es un arma homicida per se, pero un habilitador, algo para opilar los sentidos, algo para ralentizar un latido, o nublar una voluntad. Ella miró la mecha, fresca. Había sido destinada a su uso, no nostalgia, un regalo, tal vez, o una prueba. Se imaginó una escena, una habitación fría, una tetera en ebullición, 2 tazas, una para ella intacta, y otra para una mujer con dedos temblorosos, una vela encendida entre ellos, parpadeando con un propósito invisible, un testamento revisado en la misma hora, una firma apenas legible, pero técnicamente válida. Casi podía escuchar la tranquilidad,
sin confrontación, sin drama, solo precisión, intención, no por odio, sino necesidad. Una hija regresó a una madre que había levantado su nombre como una cortina, y mantuvo su vida en la oscuridad. Apareció y desapareció un holder, tal vez no pagado en amabilidad, sino en moneda. Un paquete enviado al día siguiente. Su contenido nunca se declaró. Ningún acto gritó asesinato, pero juntos susurraron la orquestación. Rosalind no había querido matar, no directamente. Ella había querido irse. Pero el mundo no permitió salidas sin consecuencias, y la vela se había convertido en su medio. Un veneno suave, una mecha que se desvanece, una misericordia escenificada. Esa noche la señorita Halbert no grabó nada en su diario. Abrió un cuaderno fresco, dibujó una sola caja en el centro de la página, y comenzó a escribir a su alrededor. Motivos, plazos, impresiones. No hechos, verdades. A la mañana siguiente, escribió 3 invitaciones tranquilas. Té, escribió, nada formal. Galletas de jengibre, si la cocina contenía. Rosalind llegó rápidamente a las 4. Sus guantes estaban usados, su rostro pálido, su voz practicada, pero sus ojos parpadearon una vez, cuando vio la vela en la mesa, sin límite, acostada junto al cuchillo de latón y la copa intacta. Se sentó lentamente, una sombra de tensión en su mandíbula. La señorita Halbert sonrió suavemente, no con acusación, sino con comprensión, y algo mucho más pesado, reconocimiento. El aire dentro de la sala de la señorita Dalloway se sintió extrañamente grueso, no con el calor del verano, sino con el peso apremiante de algo tácito, una pesadez que se filtró en las grietas entre las tazas de té y descansaba sobre hombros como el polvo invisible. La habitación, aunque modesta, tenía la prístina precisión de alguien que notaba todo pero hablaba poco. Los cautelos de encaje suavizaban cada superficie dura, un reloj de caoba marcado con la paciencia de alguien que observaba las cosas desentrañarse, y el débil aroma de lavanda rondaba al borde de la percepción, agradable pero empalagoso, de una manera que hizo que el corazón fallara ligeramente, sin razón. Los invitados llegaron en un tipo de silencio escalonado que traicionó las expectativas en lugar de la invitación. Primero fue la señora Emmeline Carroll, más frágil que la última vez vista, su postura que una vez se encargó ahora ligeramente doblada, sus manos enguantadas temblando lo suficiente como para atraer preocupación. Si uno parecía demasiado tiempo. Ella dijo poco, ojos escaneando la habitación como si temiera lo que recordaba. Detrás de ella llegó el inspector Bell, un hombre de equilibrio rígido incluso con ropa simple, su abrigo ligeramente húmedo de la niebla afuera, sus ojos parpadeando de estante en estante con una mente que ya recogía pistas tácitas. El doctor Halston llegó a continuación, joven, capaz, aunque visiblemente cansado, como si el sueño no hubiera sido fácil desde esa última visita a Carroll House. Y finalmente la puerta crujió una vez más para admitir a Verity, pálida y demasiado compuesta para alguien despedido hace solo unas semanas, bajo una nube de sospecha susurrada. Su presencia sola hizo que el aire pareciera más frío, o tal vez esa fue simplemente la reacción de los demás, cada uno de los cuales trató de no mirarla demasiado directamente. La señorita Dalloway los saludó a todos con la gracia de alguien practicado hace mucho tiempo al convertir la tensión en té. Ella sonrió, ofreció un torta de llovizna de limón con una pulcritud quirúrgica, y vertió lapsang al vapor en las tazas de porcelana lo suficientemente delgadas como para temblar con la respiración. Ella tarareaba en silencio, un himno olvidado, algo sobre la misericordia y la luz, y solo una vez que cada persona tuvo su taza, y un segundo pasado por ceremonia habló, no hubo preámbulo. Sin dirección directa, solo esa misma suavidad inquebrantable en su voz, como un bisturí envuelto en terciopelo. Me recordaron, comenzó como si continuara un pensamiento privado, de la pequeña candelabra de latón Clara Rutledge enviada el invierno pasado, un regalo tan curioso, sin ocasión ninguna nota, solo una vela en él, una cosa de lavanda que fumó extrañamente cuando se encendió, nunca usé la mía, algo sobre esto, su tono no se elevó, sin embargo una débil onda pasó por la habitación, como el viento a través de la hierba alta. La señora Carroll cambió ligeramente, el inspector Bell se quedó quieto, Verity parpadeó, pero no habló. En ese momento pensé que tal vez uno de los miembros del personal de limpieza lo había extraviado, pero luego Emmeline cayó enferma, tan repentinamente, mareos, discurso. Ella agitó su té una vez, suavemente observando la forma del remolino desaparecer. Usted, doctora Halston, dijo que sus escaneos estaban limpios, sin accidente cerebrovascular, sin trauma cardíaco, un misterio menor, y sin embargo cuando limpié después de su última visita encontré cera, un residuo pálido en el platillo con una lana de lavanda pegajosa aferrándose a la porcelana como si no perteneciera allí. Recordé que Verity dijo que vio al señor Key en la noche oeste de la noche. Eran libros antiguos, sus palabras flotaban ligeramente,
pero su peso presionaba más fuerte con cada una. Luego vino el asunto de la farmacia. Una receta llenó el nombre de la señora Carro. Un sedante, suficiente para calmar los nervios, callar la mente. Pero no era su escritura a mano en la forma, y la firma era inestable, como alguien imitaba una mano que no conocían lo suficientemente bien. Se detuvo para tomar un sorbo, y en ese momento de tranquilidad, el tic-tac del reloj se sintió más fuerte. El fallecimiento de la señorita Agatha se pensó en paz, una misericordia dada su edad, pero no era una mujer para ir en silencio. Se resistió al sueño, se resistió a la comodidad, y sin embargo, la noche en que murió, su habitación olía dulce, lavanda, como la calma forzada sobre una tormenta. Había sido convencida de revisar su voluntad solo 2 días antes, su propia señal apenas legible, y en la nueva versión apareció un nombre durante el nombre. Hubo una fuerte ingesta de respiración, no por el shock, sino por el reconocimiento, una verdad ya conocida, ahora finalmente hablada en voz alta. Verity se sentó congelada, su taza intacta, con los ojos muy abiertos, brillantes pero secos. No quisiste que ella muriera, dijo la señorita Dalloway suavemente, volviéndose hacia ella. Pensaste que la haría dormir, lo suficiente como para dejarte tomar el documento, lo suficiente para dejar que firmara tal vez, o permaneciera en silencio si ella se negaba. El señor Kinney te prometió que sería simple, un momento de paz, no una eternidad, pero nunca tuvo la intención de que se despertara. No le quedaba amabilidad. Verity, solo tuviste desesperación. El tipo que se construye lentamente, año tras año, escondido detrás de la cortesía y la obediencia, hasta que un día atraviesa la piel como la luz a través de una ventana agrietada. La habitación permaneció mortalmente quieta. No llegó ninguna protesta, no de Verity, cuyo labio temblaba ahora con el peso de lo que nunca se había atrevido a nombrar en voz alta, no de la señora Carro, cuyos ojos se habían cerrado como si estuvieran de luto por algo sospechoso, ni siquiera del inspector Bell, quien simplemente se dobló las manos y esperó. Esa vela, dijo la señorita Dalloway suavemente, nunca estaba destinada a consolar, nunca fue un regalo, era un mensaje, un silencio final y perfumado, y en su humo encontré una historia que nadie quería contar, pero que ya no podía permanecer tranquila. La llama del candelabro parpadeó en ese momento, arrojando sombras a través de la mesa cubierta de encaje, y en ese instante la sala dejó de ser un lugar de té y civilidad, y se convirtió en una sala del tribunal bordeada de fantasmas, donde el juicio no estaba en acusación, sino en el peso inquietante de la verdad finalmente salida a la luz. Ahora estable como las vidrieras bajo la luz de tormenta, Eleanor se sentó en el salón con su postura rígida, las manos dobladas tan bien en su regazo que sus nudillos se habían vuelto de un blanco fantasmal, pero su rostro, pálido e ilegible, no traicionó nada. La luz de la tarde se extendió en una inclinación a través de las altas ventanas arqueadas, captando motas de polvo que giraban como secretos en el aire, mientras el aroma del té de bergamota y el papel viejo permeaban en silencio el ambiente. Ella no se estremeció cuando el Sir Penrose pronunció su nombre por segunda vez, su voz cuidadosamente modulada, cada palabra lacada con la gentileza practicada de un hombre que había pasado demasiado tiempo engañando a personas con amabilidad. Se paró cerca de la chimenea apagada, una mano en su bolsillo, la otra descansando casualmente en la repisa de la chimenea, demasiado informal, como alguien que ya está preparando su salida. No era la primera vez que Eleanor había escuchado ese tono, era la misma voz susurrante que había llenado el conservatorio en horarios de silencio cuando Felicity descansaba arriba. Susurros de galerías de arte en Lisboa, una cabaña en el sur de Francia, trenes tempranos y papeles recién forjados. No había ofrecido simplemente compañía, había resistido un escape envuelto en afecto, sazonado con halagos y sellado con promesas que parecían libertad, pero que olían ligeramente a manipulación. Frente a ella en la delicada porcelana floral, se sentó un pequeño plato con galletas de jengibre intactas, los favoritos de Felicity Langford, siempre servidos a las 4, siempre 3 en el plato, nunca comidos, un símbolo de control y rutina tanto como del apetito. La casa todavía tenía la forma de la presencia de Felicity, incluso en su ausencia. Libros alineados por color sin sujeto, letras apiladas y atadas con cinta negra, relojes que nunca chimaban pero que nunca fallaron. Felicity había gobernado la finca como una reina sin corona, aguda, elegante e inquebrantable, y había guardado a Eleanor con el afecto helado de alguien que ama como deber, no por elección.
Y el señor Penrose, con su encanto a medida y sus ojos hambrientos, había visto en Eleanor no a una mujer, sino una apertura, una vulnerabilidad conformada por años de ser amada en silencio pero nunca vista. Él sabía exactamente cuándo Felicity tomaba sus sedantes, cuándo las píldoras azules se volvían blancas, cuándo la somnolencia se profundizaba lo suficiente como para alargar su sueño, y cuándo su firma vacilaba en el libro de registro, para nunca más volver a leer. Al principio, Eleanor creyó que no era más que ayudarla a descansar, dándole espacio para respirar, pero Penrose ya había comenzado a falsificar firmas, redirigir letras y desaparecer carpetas enteras de documentos de confianza en maletines de cuero forrados con engaño. Y luego el incendio en el corredor oeste, corto, silencioso, apagado rápidamente pero perfectamente programado, había consumido no solo registros, sino también respuestas. Penrose se fue por la mañana, sin dejar notas, sin dirección de reenvío, ni siquiera huellas en el camino del jardín, como si nunca hubiera existido, excepto en las sombras que dejó atrás, y Eleanor, demasiado aturdida para llorar y demasiado entumecida para explicar, se encontró rodeada de murmullos, consultas legales y habitaciones vacías que hicieron eco de su nombre como una acusación. La señorita Ainsley, sentada ahora en la silla de respaldo alto junto a la ventana, hablaba suavemente, cada palabra deliberada, formada como un bisturí. No era odio, ¿verdad, Eleanor? Solo agotamiento vestido de anhelo, y un hombre que hizo negligencia se sintió romántico. Su tono no tenía culpa ni simpatía, solo entendimiento tan preciso que dolía. Los ojos de Eleanor permanecieron fijos en la alfombra, su cuerpo se desmoronó lentamente desde adentro, no con miedo, sino con el colapso de cada defensa que había construido para justificar lo que había sucedido. Sus manos temblaron, no por culpa sino por el peso de la memoria. El abogado, el señor Thatch, se aclaró la garganta y alcanzó su maletín, pero la señorita Ainsley levantó una sola mano, tan tranquilamente que detuvo el aire en sí. Habrá un momento para los documentos, pero antes de la ley debe haber verdad, y la verdad, Eleanor, la verdad persiste, como el aroma atrapado en seda, incluso si intentas lavarlo. Eleanor exhaló, el sonido apenas audible, como si no hubiera contado un aliento real en semanas. La cara ilegible, como si no estuviera segura de si este momento requería una celda o una oración. La invitada, la señorita Ainsley, permaneció sentada, sola en una tranquila paz, pero de la verdad finalmente se le dio forma. Y la crueldad, cuando se enmarca como cuidado, parece casi razonable. Finalmente se puso de pie, y se movió a la ventana, donde el tomillo y el romero temblaban débilmente en la luz dorada. A veces huele a casa. Afuera, el jardín respiró nuevamente, su silencio ya no estaba cargado de secretos. En el extremo más lejano de la aldea de Darrington, más allá del muro de piedra torcido, envuelto en zarzas y silencio, donde ningún mapa moderno se atrevió a demorarse demasiado, Miriam se sentó sola en el jardín abandonado de su hermana, un jardín que había comenzado, misteriosamente, a florecer nuevamente. Las guarniciones de zorros se mantuvieron como centinelas tranquilas, los jacintos se inclinaron bajos en la brisa, y los no me olvides obstinadamente rodeaban el parche ennegrecido de la tierra donde el fuego había comenzado hace meses. Era como si la naturaleza, en su tranquilo desafío, hubiera decidido olvidar lo que los aldeanos todavía estaban de puntillas, los susurros, las miradas, la noche en que la casa de Isobel había brillado con una llama demasiado antinatural para ser un accidente. Pero aquí, en Darrington, olvidar no fue un fracaso, era hábito, fue supervivencia. Los aldeanos expertos en silencio y practicados al fingir, ya habían comenzado a saludarse nuevamente en los puestos del mercado, como si nada hubiera quemado, como si ningún cuerpo hubiera sido tomado en silencio de las cenizas al amanecer. Quizás ese era el mayor talento del pueblo, no amabilidad, no curiosidad, sino la resistencia en cortesía. Sabían enterrar a los insoportables sin mover una sola pala de tierra, y al igual que cada 2 fines de semana desde el fuego, Henry llegó de Manchester, una cartera colgada de su hombro, llena de revistas literarias no leídas e ideas de historias que nunca terminaría. Su tren siempre llegó tarde, como si incluso el horario en sí se resistiera a devolverlo a este lugar, y siempre caminaba el mismo camino de grava hacia la puerta de lo que una vez fue la cabaña de su tía Isobel, ahora misteriosamente tranquila, envuelta en hiedra y arrepentimiento. Encontró a la tía Miriam, como se esperaba, sentada junto a las viejas cenizas, su espalda recta a pesar de su edad, su taza de té intacta y fría, y el débil rizo de humo de romero que se elevaba del cuenco de fuego a su lado. También había lavanda en el aire,
sutil, persistente como un recuerdo que no había decidido si consolar o acusar. «Has estado cansado últimamente», dijo Henry suavemente, casi dudando en romper la tranquilidad. «¿Es por ella? ¿Por lo que pasó con Isobel?» Miriam no lo miró. Miró hacia adelante, los ojos fijos en la esquina del jardín donde la hierba aún se negaba a crecer, donde el fuego se había quemado demasiado. «Lavanda», dijo al fin, «no es el olor de la muerte. La gente siempre piensa eso, pero es el aroma de algo terminado. No terminó en violencia, simplemente está resuelto». Henry inclinó la cabeza, frunciendo el ceño. «¿Te refieres al cierre?» Miriam se volvió entonces, su expresión ilegible. «No, querido, me refiero a la finalidad, del tipo que no necesita una sala del tribunal o confesiones, del tipo que se asienta como niebla y nunca se levanta». Su voz llevaba algo más que tristeza, un cansancio que sabía a culpa, del tipo que mancha un alma, no un registro. Henry no presionó más. Él conocía a su tía, conocía la edición suave de su dolor, la columna vertebral escondida debajo de sus gentiles modales. Se sentaron en silencio por un tiempo, mientras el viento cambiaba y el fuego en el tazón crecía más fuerte, casi como si reaccionara a nombres tácitos. Las campanas de la aldea sonaron débilmente en la distancia, y una sola mariposa, con alas translúcidas como cenizas que se volvían delicadas, se agitó y se cernió cerca del suelo quemado antes de desaparecer en los árboles. «¿Crees que ella quiso que terminara de esa manera?», Henry preguntó finalmente. «El fuego, las cartas que encontramos, el anillo escondido en el armario, ese hombre con el abrigo gris, nadie se adelantó para identificarlo. ¿Crees que fue realmente un accidente?». Miriam cerró los ojos. «Hay accidentes», susurró, «y hay misericordias que parecen accidentes. Algunas personas no quieren ser salvadas, Henry. Solo quieren que su historia termine en sus propios términos». Ella se recostó, su taza de té no tocada, sus manos estables ahora. «Algunas verdades nunca llegan a la ley», dijo, «pero siempre llegan a la conciencia, y una vez que se asientan allí, florecen cada primavera, en silencio, en la memoria». Henry sintió el peso de sus palabras, no como explicación, sino como la confesión cuidadosamente disfrazada. De repente entendió por qué ella siempre se sentaba en el jardín, por qué nunca replantó la lavanda en ese parche quemado. No fue olvido, era un recuerdo, una cicatriz viva destinada a permanecer visible para aquellos que se atrevieron a mirar de cerca. Y así, el pueblo continuó, tranquilo, equilibrado, envuelto en rutinas educadas y saludos del día del mercado, mientras llevaba dentro de sus adoquines un dolor demasiado refinado para nombrar en voz alta. Nunca hablarían de los últimos días de Isobel, de las cartas que insinuaban la traición, de los silencios demasiado agudos para ser inocentes. Pero Miriam lo recordaría, y Henry algún día escribiría una historia, tal vez, que nadie leería, sobre una mujer que quemó su pasado no por odio, sino por un amor desesperado, un anhelo de ser visto, para ser sin alivio, para ser perdonado. Y ahora, querido oyente, te pregunto, si la verdad que tienes podría romper la ilusión de la paz, ¿la hablarías? ¿O dejarías que florezca en silencio, donde solo la conciencia escucha y solo jueces de memoria,